Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a 26 de junio y voy a empezar la lectura de hoy por sacarte un mensaje del universo. Recuerda que estos mensajes son mensajes que envían tus guías para ayudarte a encontrar fuerza cuando estés deprimido o deprimida, para encontrar sincronicidad y apoyo cuando estés perdido o perdida, seguridad ante la incertidumbre y alegría en todas las circunstancias. Entonces vamos a ver qué 3 mensajes te mandan tus guías y ancestros para ti en el día de hoy. Y bueno, nos hablan del pasado, te dicen que el pasado ha quedado atrás, así que abandona tus miedos y las dudas. Aunque te sientas un poco incómodo, incómoda en este momento y ligeramente ansioso o ansiosa por lo que viene a continuación, se te insta a que vuelvas al momento presente. Tus oraciones recientes han sido escuchadas y está trabajándose en ellas. Por otra parte, te hablan de que por supuesto cometerás errores, pero el mayor sería no intentarlo. No tienes nada que perder. Si llevas mucho tiempo pensando en ello, hazlo. Mejor un op que un ¿qué habrías pasado si? Estamos aquí para apoyarte. Fíjate qué mensajes más interesantes, porque el primero nos hablan de que el pasado ha quedado atrás, es decir, tienes que dejar cosas del pasado atrás, bien sean sentimientos, bien sean momentos, bien sean trabajos. O sea, nos hablan de que hay que dejar atrás una situación y te dicen que hay que avanzar hacia otra historia de amor, hacia otra historia en tu vida, hacia otro camino. Te dicen que cometerás errores seguramente como todo el mundo, pero que si no se intenta, quien no arriesgó ni perdió ni ganó, es lo que te quieren decir. Es mejor decir un ops que decir un ¿qué pasaría si yo no lo hubiese intentado?, ¿no? Entonces hay que intentar también las cosas. Luego también nos hablan de que no puedes hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. El cambio viene de pensar cosas que nunca antes habías pensado y salir a su encuentro por calles por las que nunca antes habías caminado. Esta carta te viene a decir lo mismo, que no puedes hacer una y otra vez las mismas cosas. Tienes que cambiar. Si no cambias, tu forma de actuar, tu forma de ver la vida o tu forma de, pues eso, de caminar, nunca podrás llegar hacia un futuro diferente. Ten en cuenta, Escorpio, que si hacemos siempre lo mismo, siempre conseguiremos las mismas cosas. No cambiarán los resultados. Hay que hacer cosas diferentes, ¿vale? Cosas diferentes. Por cierto, antes de que se me olvide, y perdonar por este impasse, os tengo que decir que nuevamente he vuelto a reanudar mi agenda de trabajo, es decir, he vuelto a reanudar las consultas personales. Sí, sé que me quedan todavía consultas personales pendientes de hace tiempo, pero como habéis sabido, quien me sigue en el canal sabrá que no he podido hacer consultas, pero espero ya a partir de hoy ponerme al día con las consultas que tengo pendientes y empezar a trabajar ya con las nuevas consultas. Para poder hacer una consulta conmigo tenéis que entrar en mi página web anacabreratarot.com, ¿vale? anacabreratarot.com. De todas maneras, el enlace a mi página web lo tenéis linkado en los enlaces de mi canal de YouTube. Entonces solo tenéis que entrar ahí y hacer el pago desde la página web. Se puede pagar por PayPal, se puede pagar con tarjeta de crédito, se puede pagar con tarjeta de débito. Tenéis muchas opciones, incluso podéis pagar de 3 veces. O sea, no hay que pagar de una sola vez, porque con PayPal también te da la opción de pagar con 3 veces, aplazado. Así que podéis hacer la consulta cuando queráis, pero como digo, tenéis que hacer o la reserva para hacer una consulta conmigo por llamada o videollamada, o bien una consulta de audio por WhatsApp. Lo tenéis que hacer directamente en la web, ¿vale? Directamente en la web. Bueno, pues estos son los 3 mensajes que os han salido de vuestros guías y vuestros ancestros. Creo que son
3 mensajes bastante intensos, bastante importantes que tenéis que tener en cuenta. Bueno, tenéis la imagen de los 3 mensajes en pantalla, los estáis viendo al derecho, así que en el momento en el que queráis estudiarlos, verlos o leerlos nuevamente, paráis el vídeo, ampliáis esta zona y podéis leer perfectamente los mensajes, ¿vale? Estos son los mensajes de vuestros guías y vuestros ancestros. Voy a sacaros también una carta de la luz interior, que fue la carta que os saqué también ayer. Vamos a ver qué os dice en esta ocasión. Pero aparte hoy os quiero sacar una carta, un mensaje de vuestro animal, ¿vale? De vuestro animal. Así que también vamos a ver qué animal os corresponde para el día de hoy, 26 de junio. Vamos a ver, mirad. Vuestro mensaje de la luz interior nos habla de un buen corazón. Hay que afrontar las dificultades con una mentalidad positiva. Hay que mostrar conscientemente amabilidad a quienes me rodean, ¿no? A quienes nos rodean, eso es lo que te dicen. Y vuestro mensaje de ¿dónde están? Aquí. Vuestro mensaje del animal para el día de hoy. Vamos a ver qué animal os corresponde el día de hoy, o nos corresponde, porque yo también soy Escorpio, como sabéis. Así que vamos a ver qué animal nos corresponde para el día de hoy. Mira, nos sale el ciervo blanco y nos hablan de protector. Mirad qué carta más bonita. Eres un alma antigua. La naturaleza es tu mejor amiga. Usa tu intuición para llevarte a donde quieres ir. Despierta la poderosa fuerza dentro de ti. Estás destinado o destinada a crear bendiciones con tu magia. ¡Qué carta más bonita! Yo voy a dejar las cartas aquí, los mensajes que os han salido. Sé que no los veis, pero voy a tener que seguir con la lectura. Así que vamos a seguir con la lectura de hoy. Esto ya lo podemos ir quitando de aquí. Vamos a empezar, como siempre, por ver el oráculo de las hadas, para ampliar más información respecto a lo que nos han dicho vuestros guías, vuestros ancestros, vuestra voz interior y nuestro mensaje del animal ancestral, que es el ciervo blanco. Bueno, dentro de lo que es la lectura del oráculo nos sale un maestro espiritual, nos sale un embarazo y nos sale verano. Te dicen que tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y en la espiritualidad. Y eso es cierto, muchos de los escorpiones que estáis viendo este vídeo, sois personas que tenéis un talento especial, tenéis algo que os dice que tenéis que hacer. Es decir, muchos tenéis esa magia interior con la cual podéis trabajar. De hecho, muchos escorpios somos tarotistas, somos sanadores, hacemos reiki, limpiamos chakras. Es decir, que muchos estáis metidos en este mundillo porque realmente nacemos con ese don. Y te dicen que tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación. Pensar cuál es vuestro propósito de vida para alcanzarlo en algún momento dado. Luego nos hablan de un embarazo, posible embarazo, y te dicen que el nacimiento de un niño trae consigo muchas bendiciones para el mundo y para ti. En muchos casos vais a ser mamás en este año y en muchos otros vais a ser mamá en el año próximo, ¿vale? Pero sí nos hablan de un embarazo o de un posible o próximo nacimiento. También nos hablan del verano, que en verano alcanzas todo aquello que pides. Bueno, como sabéis, yo siempre os digo lo mismo. El verano, bueno, depende de donde me veáis. Lógicamente, aquí en España el verano queda... Bueno, queda no, yo creo que ya hemos entrado en verano, porque es el 21 de junio, creo que cuando entra el verano. Creo, si no me equivoco, ¿vale? Creo, por favor, si me equivoco, corregirme. No sé si es el 21 o el 21 de julio... o el 21 de junio, no me acuerdo muy bien cuándo entra el verano, pero en esa época es cuando alcanzaremos todo aquello que pedimos. En el caso en el que me estés viendo en otro continente, en otro sitio donde lógicamente no tenéis estaciones del año,
Acordaros de que el verano es la época en la que más calor hace, Luego a lo mejor todavía te queda un poquito de tiempo para esperar para que todo aquello que pedías sea alcanzado. Nos hablan también de la posibilidad de un nuevo trabajo. Te dices que enfocas tu trabajo de una forma nueva, positiva y de éxito. Vas a encontrar un nuevo trabajo o vas a cambiar de trabajo, ¿vale? Quiero decir que en el caso en el que estés trabajando, a lo mejor se te da la posibilidad de cambiar y de irte a otro sitio o irte a otro trabajo que realmente te motive más o te paguen más o te guste más, ¿vale? Pero en el caso en el que no tengas trabajo a día de hoy, se te va a dar la oportunidad de tenerlo, ¿vale? Quiero decir que vas a encontrar trabajo, ¿vale? Así que tampoco desesperemos mucho. También te hablan de un posible viaje, de que un viaje cambiará tu vida de una forma positiva. Lógico y normal si te vas de vacaciones en la época que estamos. Como digo, dependerá de dónde estés viendo el vídeo. Pero en muchos de los casos haréis un viaje y en ese viaje encontrarás el amor, encontrarás la posibilidad a lo mejor de irte a trabajar a otro continente, a otro país, a otro sitio. En muchos otros casos en ese viaje pues encontrarás amistades que sean para toda la vida. Es decir, que eso dependerá mucho de cada uno de vosotros. Y luego nos hablan de los niños, de que tu conexión con los niños forma parte de tu propósito de vida. Piensa también si tu propósito de vida es enseñar a los niños, ¿vale? Enseñar, ser educadora, ser cuidadora, en fin. También dependerá mucho, como digo, de cada uno de vosotros y de lo que realmente le apetece hacer en un futuro. En muchos de los casos estáis trabajando en algo que no os gusta o que no os llama la atención y eso significa que vuestro propósito de vida no está alcanzado. Tenéis que pensar qué es lo que queréis hacer en un futuro para poder llegar ahí, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Yo recojo el oráculo de las hadas. Vemos qué nos dice este tarot también, que a mí me encanta porque nos hablan también de tiempos. Cada carta, mirad qué bonita es la trasera, cada carta nos habla de un tiempo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué nos dicen y a ver para cuándo sucederán estas grandes cosas que yo veo que van a ocurrir, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mirad, aquí nos hablan primero de tres cosas importantes. Fíjate, te sale el 2 de espadas, el as de espadas y el 7 de espadas. Mirad, el 2 de espadas nos hablan de eso que tenéis dentro que no queréis sacar a la luz. Quizá ese pensamiento que tenéis de cambiar, de hacer cosas nuevas, pero que no queréis afrontarlas por miedo a. Te dicen que sucederá pronto. Es decir, ese cambio que quieres en tu vida, ese cambio que tienes ahí dentro, eso que piensas y que te da miedo decir, sucederá pronto, ¿vale? El as de espadas nos hablan de unas nuevas ideas, de unos nuevos avances y de esa claridad mental que vas a empezar a tener. Y te dicen que va a ser en un futuro próximo, es decir, muy, muy cercano. Muy, muy cercano. El 7 de espadas te habla de dejar atrás cosas. Fíjate que la carta de tus ancestros, de tus guías, nos hablan de que un pasado ha quedado atrás, así que abandona los miedos y las dudas. Esta carta del 7 de espadas te habla de lo mismo y te dice se acabó. Se acabó lo que se daba, se acabó eso que llevas haciendo o pensando o teniendo tiempo atrás. Se acabó, es momento de avanzar, ¿vale? Aunque sientas un poco de incomodidad, de miedos, quizá este es el momento de avanzar, ¿vale? Así que no tengas miedo, por supuesto cometeremos errores porque el camino no es fácil. El camino, nadie dijo que fuera fácil, las cosas difíciles no se consiguen a la primera, lógicamente, pero aquí te hablan de que tienes que dejar atrás algo, se acabó una situación en tu vida. Recuerda que las de espadas te hablan de esas nuevas ideas, de esa claridad mental y de esos avances que vas a tener. Entonces, bueno, date esa oportunidad, Escorpio, porque creo que es una oportunidad grande
¿vale? Una oportunidad maravillosa y una oportunidad que no puedes dejar pasar. Fíjate que también te hablan de la sota de copas y te dicen que es pasado mañana, que no te extrañe que alguien pueda comunicarse contigo, alguien del pasado. La sota de copas para mí siempre fue una reconciliación con alguien. Que no te extrañe que alguien del pasado te hable pasado mañana, ¿vale? Pasado mañana. Veas cuando veas este vídeo, ¿vale? Veas cuando veas este vídeo, será pasado mañana. No cuando yo estoy haciendo la lectura, que es el 26 de junio, sino si tú esta lectura la ves el día 30, pues será pasado mañana, ¿vale? Del día 30. Entonces, no os preocupéis. Te hablan también de quizá esa persona que te llame, que hace mucho tiempo que no hablas con ella. Es una persona que va a contarte algo, ¿vale? Va a contarte algo. Puede ser algo curioso, algún chisme de alguien, o puede ser algo que llevas esperando tiempo y que, bueno, pues por circunstancias de la vida a lo mejor no te ha podido contar antes, ¿vale? Cree en tu intuición y piensa bien las cosas antes de hacerlas. Te dicen que sigues tus propias ideas, nos hablan de la muerte, de ese cambio, de ese fin y de ese renacimiento. Es lo que te he dicho antes, deja el pasado atrás. No es que yo me quiera... en muchas lecturas veo comentarios de que me repito. Bueno, pues me repito porque creo que es interesante o importante lo que estoy diciendo. Creo que es importante que sepas que sigues tus propias ideas, tus pensamientos, ¿vale? Que hay que dejar cosas atrás y que hay que avanzar, tengas miedos o no, por supuesto, pero tienes que avanzar, porque hacer siempre lo mismo no te va a llevar a cambiar la situación, ¿vale? Hay que cambiar las cosas. Luego también nos hablan del colgado, te dicen que hay que dejarse llevar, que hay que tener un poco de autosacrificio. El colgado nos hablan de mayo, del mes de mayo. Puede ser que en muchos de los casos las cosas se vayan retrasando con el tiempo y puede ser que en muchos otros se hagan antes, como digo, alguien te va a llamar pasado mañana. Hay cosas que van a sucederte dentro de muy poco tiempo, en un futuro próximo, ¿vale? Y hay cosas que se han acabado, que sigue tus propias ideas. Recuerda que en muchos casos los cambios importantes te van a venir en mayo, pero también es algo que tienes que ver. ¿Por qué te digo esto? Pues porque en el oráculo de las hadas te han hablado de que van a venir cambios importantes a tu vida, que hay que dejar cosas atrás, pero sobre todo en el tiempo. En unos casos nos hablaban de mayo, perdón, en unos casos nos hablaban de verano y en otros casos, lógicamente, quizá ahora sea en la época de primavera o otoño o invierno en tu país. Eso significa que mayo como tal a lo mejor no es el mes, sino el tiempo, para que me podáis entender, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con la lectura tan concreta y tan enorme que nos han hablado aquí, ¿vale? Porque es una lectura bastante interesante. Recuerda también que tu protector o tu animal desde el día de hoy es el protector y nos hablan del ciervo blanco, ¿vale? Que nos hablan del despertar de esa poderosa fuerza que tenemos dentro, que estamos destinados a hacer grandes cosas. Vamos a ver qué mensaje, vamos a ver qué horóscopos nos salen en la lectura de hoy. Y recordar, como os he dicho antes, que ya está abierta la agenda para hacer consultas conmigo personales, aunque también está el gabinete, con gente que yo confío y que os pueden sacar de dudas al momento y sin esperas. Para tener una consulta conmigo, pues hay que esperar un poquito más. Pero como digo, si entráis en la web anacabreratarot.com, allí podéis acceder a las lecturas. Mirad, los horóscopos de hoy son Libra, Virgo y Tauro. Esos son los horóscopos de hoy. Así que nada más, preciosos, preciosas mías. Un besito enorme y nos vemos mañana en otra próxima lectura. Gracias por los comentarios, los likes y sobre todo por compartir estos vídeos para que más escorpiones, sean horóscopo solar o ascendente, luna o Venus, puedan verlo y escucharlo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.